A Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto a nivel internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y te pregunto, hay publicaciones de la prensa británica, de la prensa estadounidense, que están hablando del retroceso de la política de seguridad, así como de la vinculación y filtración de grupos criminales en las entidades, particularmente durante el gobierno del presidente López Obrador. ¿Tú coincides? Sí, coincido. Hay muchos testimonios recogidos por autoridades europeas. Sí, coincido. Muchas autoridades judiciales norteamericanas recogidos que dan cuenta europeas, testimonios. Autoridades judiciales norteamericanas criminales que dan cuenta de testimonios del financiamiento de miembros de redes criminales que dan cuenta anunciando desde hace mucho financiamiento de campañas políticas, ya desde el 2007, cuando comenzamos a monitorear a García Luna. Tenemos problemas, vamos a tratar de restablecer la comunicación y te planteo la siguiente pregunta, porque en este momento pues se mencionan a dos grandes cárteles del narcotráfico, es mi segunda pregunta, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Hay menciones a otros que estarían operando de manera local, como los Viagras, que son en términos regionales más poderosos. Ahora, el gobierno de Estados Unidos le entrega estas versiones a la prensa, donde dice que una tercera parte del territorio está bajo control de grupos criminales. ¿Hasta dónde puede escalar este control de los grupos criminales cuando hoy hablamos de secuestros masivos, levantones, reclutamiento forzado? Es decir, ya no van solamente entre los negocios criminales, sino ahora contra la gente. Mira, en el año, si tú revisas mis declaraciones del año 2010, 2011, 2012, yo anunciaba que el 72% de los municipios estaba dominado por redes criminales, políticamente dominado, o sea que colocaban a sus miembros, grupos criminales diversos. Ese porcentaje ahora aumentó al 94%, o sea que tenemos el 94% de las jurisdicciones municipales del país y de los estados está siendo dominada por redes criminales diversas. Algunas de estas redes criminales regionales que tú mencionaste están en una alianza táctico-operativa con el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco, que son dos grandes redes criminales transnacionales de envergadura internacional presentes en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica. El cartel de Sinaloa más que el cartel de Jalisco. Pero lo cierto es que el ámbito de penetración, la metástasis, aumentó desde la época en que yo anunciaba que el 72% de los municipios tenía infiltración de la delincuencia organizada, que yo lo anuncié en el 2011, 2012, a lo que es hoy el 94% y aumentando. Es un país en donde la delincuencia organizada hizo metástasis en el sistema político mexicano. Las soluciones para erradicar esa metástasis, ese cáncer en la política mexicana que va de arriba hacia abajo, están ahí, están en las convenciones internacionales de la ONU que México viola flagrantemente, están ahí las auditorías forenses preventivas que deberían ser llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación junto con FEPADE, preventivas, no dije punitivas ni parte del sistema penal, preventivas, a campañas y a candidaturas. Eso no existe en México. Los partidos no se dejan auditar en México, por lo tanto, entra y sale dinero sucio como sale y entra de los casinos del país. Es una barra libre para la delincuencia organizada del sistema político mexicano. La UIF ha sido neutralizada por la persona que vino después de Santiago Nieto, que es un político de López Obrador. La FEPADE brilla por su ausencia. Por lo tanto, no tenemos ningún mecanismo preventivo que haga frenar este aumento del porcentaje de los distritos del país que caen en manos de redes criminales diversas. Sí, pero Sinaloa hoy domina la vida institucional de las campañas presidenciales, el cartel de Sinaloa, que eso lo vengo anunciando hace muchos años. Sí. Lamentable, sí, adelante.
Sí, precisamente decías que ves un segundo piso en este pacto de impunidad y criminalidad que podría perpetuarse si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, pero en el último debate Xóchitl Gálvez hacía denuncias en contra no solamente de Mario Delgado, el presidente de Morena, sino del círculo cercano a funcionarios del gobierno del presidente López Obrador. Es decir, ¿prevés más impunidad más allá del combate de los cárteles de la droga y también las repercusiones que puede tener en márgenes de inversión extranjera, en México, de seguridad, ahuyentar el crecimiento económico y las empresas? Sí, lamentablemente por cobardía o por corrupción, el sistema político mexicano no toma estas medidas, que son 7 acciones institucionales para frenar el avance de la delincuencia organizada en la política. Por cobardía o por corrupción. Muchos políticos tienen miedo a que los asesinen, como está sucediendo cada vez más frecuentemente. Esto deriva en el derramamiento de sangre, ya no de las personas de a pie, que cientos de miles ya murieron, no solo delincuentes organizados, como indica el presidente, con un cinismo y una hipocresía que en otro país lo conduciría a un juicio político, sino de gente inocente, cientos de miles de personas desaparecidas o asesinadas. Esto conduce a la masacre ya masiva de miembros de las élites políticas, como sucedió en Rusia, en Colombia, y ahí es hacia donde vamos. Ya los grupos de delincuencia organizada, el cartel de Sinaloa, coloca a sus candidatos en las listas de los diferentes partidos, asesinando a la candidatura o a la precandidatura que estaba antes, y coloca a sus miembros, y ya el asesinato de políticos se ha transformado en la moneda corriente. Y este proceso va increciendo, va aumentando en su frecuencia cada vez más, como sucedió en Colombia. O sea que México marcha hacia una inestabilidad institucional, en donde vas a tener a la delincuencia organizada intentando realizar golpes de Estado en los diferentes estados mexicanos cuando quieran colocar a sus candidatos y sacar al que está. Va a conducir hacia una inestabilidad política hacia el futuro. El presidente puede negar la realidad en sus payasescas conferencias de prensa matutinas, pero la realidad es esa. La ley de gravedad mafiosa conduce a los países que hacen metástasis como México a que la violencia conduce a una inestabilidad política y finalmente intentos de golpe de Estado para colocar a sus candidaturas políticas mafiosas. Estamos frente a Hoy los golpes de Estado son perpetrados por la delincuencia organizada, como ustedes pudieron ver en Ecuador, donde los carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa, trató de colocar a un presidente para que reemplace al que está ahora, Noboa, y no lo logró por ahora. Con ayuda internacional se logró frenar esto, pero la delincuencia organizada ya realiza golpes de Estado. Y en el caso mexicano van a ser golpes de Estado a nivel de los estados mismos, y van a tolerar a la presidenta que venga, son los 2 candidatos, en la medida en que ella no los combata. Permítame que te interrumpe. Ese riesgo precisamente lo ves tanto en los grupos delincuenciales como con el ejército mexicano por el poder que se les ha otorgado por el presupuesto y sobre todo cuando hay denuncias de que estarían infiltrados. Así es, y facciones del ejército ya han estado infiltradas por el cartel de Sinaloa, por ejemplo, y esas facciones del ejército van a apoyar un posible golpe de Estado como el que el cartel de Sinaloa intentó en Ecuador el año pasado. O sea que México marcha hacia eso, si no se establecen, si no se activan los mínimos controles institucionales que están claramente señalados en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, que es una ley internacional que México viola flagrantemente. México no permite que las campañas de candidatos y candidatas sean auditadas, no lo permite, bloquea ese tipo de leyes. Y cuando algún senador quiere redactar un proyecto de ley, lo comienzan a amenazar. Eso ha sucedido en México. Entonces hay una mafiocracia en México. O sea, la delincuencia organizada controla el sistema político y el presidente, con su dejadez, con sus abrazos, con sus declaraciones,
de que estas personas son respetables y demás disparates que dice, no hace más que oficializar la toma del poder por parte de la delincuencia organizada y le deja una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum en caso de que gane. Te agradecemos estos minutos. Que pases buena noche. Un placer estar con ustedes. Felicidades.